Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer, un gusto verles, saludarles hoy, como siempre decimos, ¿no? Muy lunes, que a todos nos cuesta trabajo arrancar la semana, pero bueno, Dios nos sostuvo, ha sido un lindo fin de semana, seguramente para todos ustedes, en la experiencia del sábado, en el culto Día del Señor, fue lindo, al menos aquí en El Dorado, tuvimos un culto muy, muy hermoso. Y ayer, bueno, hubo un retiro de damas distrital aquí en la zona norte de Misiones. Más de 90 mujeres estuvieron reunidas acá, gracias a Dios, de la provincia. Bueno, yo no hice nada, más fui de chofer, pero igual, no hacer nada igual cansa. Así que bueno, acompañamos ahí a todas las hermanas y demás. Fue un día muy lindo, pero igual termina siendo pesado. Pero arrancamos hoy con todas las pilas del mundo, con toda la buena onda, decimos. Y bueno, sobre todo con toda la confianza de que Dios nuestro Señor nos bendice, nos cuide y nos protege. Muy bien. Esta semana, hermanos, vamos a adentrarnos a un tema que está inspirado en la carta del apóstol Pedro, que nosotros leímos en algún momento, que es la segunda carta del apóstol, que si consideramos que es una carta muy tardía, diríamos que no es del apóstol Pedro, o aun cuando se pueda considerar que esta carta sí es del apóstol Pedro, podemos llegar a la conclusión de que es como el mandamiento de Mateo, ¿verdad? Cuál es el último mandamiento que el Evangelio de Mateo nos da? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? A toda criatura. Es como el mandato final. Pero también cuando leemos segunda de Pedro en el capítulo 3 versículo 18 es como un complemento, ¿verdad? Como un complemento. Yo lo veo de esa manera. Nosotros no podemos ir a ser discípulos, no podemos ir a predicar y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Nosotros no podemos cumplir la misión de la iglesia que tiene que ver con salvar al perdido. Y como dijo Mateo, entonces leemos el capítulo último de Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles que guarden todas las cosas y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo. Pero no podemos hacer eso, hermanos y hermanas queridos, si no completamos la última parte de Pedro, ¿verdad? Pensando que es una carta muy tardía, pues diríamos que es con esto con lo que cierra también el pensamiento bíblico. Y dice el capítulo 3 versículo 18. Antes bien, ese antes bien, hermanos, hermanas, es una expresión como nosotros dijéramos, bueno, ante todo o antes que nada o antes que todo, ¿no? Es decir, sobre todas las cosas, sobre lo que vos pienses que es lo principal, dice Pedro, antes que vayas y quieras ir y conquistar y predicar y salvar a medio mundo, Pedro dice, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en el conocimiento. A veces los cristianos solamente nos centramos en que ah, podamos nosotros crecer en todas las áreas, ¿no? A veces crecemos o nos esforzamos por crecer en las áreas familiares, en el área laboral, en el área personal y sobre todo, ustedes han cursado 3 años que pretendemos o creemos que se han ido formando y preparando para el área espiritual, ministerial, eclesial.
Y lo hacemos porque hay como que una urgencia que todos nosotros podamos cumplir la misión de la iglesia, de alguna manera, sea predicando, sea evangelizando, sea sirviendo, sea desarrollando los dones espirituales que el Espíritu Santo nos ha dado. Eso es fundamental. Y entonces crecemos en eso, ¿verdad? Y nos esforzamos y nos capacitamos y nos metemos a un seminario, leemos libros, hacemos actividades, desarrollamos las tareas, etcétera. Pero como lo dije en la clase anterior, en el repaso que tiene que ver con el tema de la espiritualidad, nosotros no podríamos dejar de crecer en estas áreas cuando de suyo propio hemos dejado de crecer en el conocimiento de Jesús, en su gracia. Y me gustan las palabras que usa el autor de Pedro cuando dice, crezcan en la gracia. La gracia es un don que se disfruta, pero también, hermanos, déjenme decirles que la gracia es algo que se sigue descubriendo todos los días. Nosotros a veces pensamos que gracia significa un regalo, y es así. Gracia viene del griego charis, que significa un don, un regalo, un presente. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Cuál es nuestra idea que nosotros tenemos de regalo? Pues la idea es que organizamos nuestra fiesta de cumple, mandamos a hacer la torta, en algunos casos hacemos un asadito, giramos las invitaciones a las personas más cercanas a nosotros y aunque me digan que no, pero todos queremos que nos regalen algo, ¿no? Cualquier cosa, no importa, pero los regalitos siempre son lindos. Y entonces el concepto de regalo que nosotros tenemos es que lo que alguien nos quiere dar debe estar envuelto en algo que a nuestros ojos no se vea, no se descubra qué es, ¿no? Entonces llegan con una caja así grandota, ¿viste? Pero cubierta con un papel regalo, con un moño grandote, y uno dice, ¡ay, qué será! ¿Qué será? ¿No? Uno entra con esa curiosidad, ¿qué será? Y, y cuando llega el momento de abrir los regalos, pues hay una emoción porque estamos ante lo desconocido, estamos ante ¿cómo les diré? Como que esa curiosidad, ¿no? De saber qué hay adentro. Entonces, en la medida en que empezamos a abrir, habemos algunos que somos ranciosos y rompemos el papel porque ya queremos saber qué hay adentro. Y hay otros que no, todavía le quitan, le hacen y demás, ¿no? Yo no, yo le rompo todo y para ver qué es. Cuando se descubre el regalo, ¿verdad? Que está envuelto, que nuestros ojos no lograron contemplar durante toda la fiesta qué era ese regalo, entonces nos emociona mucho ver qué hay adentro, ¿no? Eso, wow, ¿no? Ah, esto, aquello, lo otro, etcétera. Y nos emociona tanto que si el regalo es de nuestro agrado, ¿no? Por ejemplo, depende qué le gusta a usted. Si a usted le gusta la ropa, por ejemplo, usted es fanático o fanática de la ropa y que le regalen una prenda hermosísima, usted va a estar chocha de la vida. O si le gustan las plantas, o si le gustan los libros, o si lo que sea. Bueno, ¿qué sucede en ese instante, hermanos? Permítanme, ténganme paciencia por la comparación que estoy haciendo, pero ahorita entenderán por qué lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Bueno, lo que sucede es que ese momento es lindísimo. Nos tomamos la foto incluso con el regalito, ¿no? Para presumirlo, para verlo. Estamos muy contentos, pero ¿qué sucede con ese regalo? Bueno, sucede que cuando termina la fiesta, cuando ya todos se van, cuando uno tiene que levantar todo, limpiar todo, acomodar todo, pues ese regalito queda allí, ¿verdad? Queda como en el montón de los otros regalos que nos dieron. Y al siguiente día, esa emoción del regalo ya no surte tanto efecto. Si lo empezamos a usar y nos pusimos la ropita, está bien. Si nos regalaron un celular, wow, ese día vamos a estar chochos con el celular, seguramente al segundo día, al tercero, pero después será un celular.
Solo será un celular, solo será una ropa, solo será un libro, solo será un recuerdo. Y conforme pasen los días, nosotros olvidaremos lo que ese regalo significaba o la emoción que nos dio. Bien, ¿por qué Pedro dice crezcan en el regalo, crezcan en la gracia? Ustedes saben que el proceso de crecimiento es un proceso dinámico. Todos los días crecemos. A algunos nos gustaría que nos crezca más el pelo, pero ya no hay, no es posible, pero todos los días estamos creciendo. Crecen las uñas, crece el pelo, crecemos en estatura, cuando éramos niños empezamos a crecer. Es un proceso dinámico que no se detiene, ¿verdad? Estamos creciendo. Y cuando Pedro dice crezcan en el regalo, significa que muchos cristianos, cuando recibimos el regalo, no sé cómo usted ha identificado el regalo de la salvación. Muchas veces fue nuestro bautismo, muchas veces fue en nuestro encuentro con Cristo, muchas veces fue sirviendo en la iglesia, muchas veces, depende de cómo haya sido o cómo haya llegado ese regalo maravilloso de vida, de salvación, de gloria, de bendición, de la presencia maravillosa de Dios. Pero lo que sí sabemos es que ese regalo venía envuelto en algo lindo, que nos emocionó, queríamos saber que estaba allí. Cuando descubrimos esto, que era, somos salvos. Dice Pablo, por gracia sois salvos. Entonces, cuando abrimos el regalo que vimos, pues nuestra salvación. Y muchos de nosotros nos emocionamos, ¿no? Quienes vienen del mundo, dirían, permítame usar esta palabra que a veces me parece un tanto despectiva, pero usamos mucho esta expresión, los del mundo. Bueno, permítame, solo para efectos del ejemplo. Los que venimos del mundo, eh, identificamos claramente por qué venimos a Cristo. Identificamos claramente ese regalo. Pero ¿qué sucede? Que los que ya nacimos en cuna de iglesia, que ese regalo lo identificamos no sé cómo, no sé cuándo. Habemos muchos cristianos que nunca supimos cuál realmente fue ese momento en el que abrimos el regalo. Muchos cristianos no sabemos en qué momento nosotros rompimos el envoltorio, ¿no? Para darnos cuenta que ahí adentro estaba nuestra salvación. Muchos cristianos siguen con el regalo intacto, ¿eh? Déjenme decirles. Pero muchos cristianos sí tuvieron la oportunidad de abrir su regalo. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que nos olvidamos de la emoción. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y decimos, che, ¿vos sos salvo? Sí, yo soy salvo. Y está. No hay nada más que eso. No hay nada más que una expresión seca, árida, sin brillo en los ojos, sin fuerza en el espíritu, sin el gozo de nuestra salvación. Y a veces sucede, y ha sucedido que muchos hermanos nuestros que vienen del mundo, que vienen emocionadísimos porque encontraron su regalo, porque abrieron su regalo, porque se sintieron salvos en Cristo, y vienen con todas las pilas a nuestras congregaciones. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Pues que poco a poco terminan también siendo apagados, porque se sienten influidos por nosotros que tenemos muchos años en la iglesia. Y he visto a mucha gente que llega con todas las pilas de crecer en Cristo, de vivir a Cristo, pero al final terminan acomodándose en nuestra línea de iglesia, ¿no? Si es conservadora, si es muy liberal, si es muy ortodoxa, si es muy seria, terminamos acomodando. Hermanos y hermanas queridos, el proceso de vivir una vida espiritual es un gran desafío dinámico. Es un gran desafío que nos permite a nosotros mirarnos continuamente si el gozo de nuestra salvación está siendo evidente, está siendo evidente. Siempre recuerdo la anécdota de un amigo que
no voy a decir los nombres, hace muchos años un amigo, un líder de la iglesia, ¿no es cierto? Él, ustedes lo ven y tiene la cara muy seria, muy seria, muy seria. Así, ¿viste? Pocas veces lo vi sonreír. Es más, cuando sonreía, le digo, che, ni te reconozco cuando sonreís. Y un día, dando una charla en algún lado, ¿no es cierto? Él hablaba de que un proyecto era importante, era maravilloso, etcétera, etcétera. Y quedó grabada esa frase, ¿no? Muy icónica que decía, bueno, aunque mi rostro y mi cara no lo demuestren, pero yo estoy contento. No había, ¿viste? Empatar esas dos cosas. Eh, el cristiano no puede decir, bueno, aunque mi cara y mi rostro no lo demuestren, pues yo soy feliz, tengo un gozo en el corazón porque Cristo me salvó. No, es imposible. Fíjense, hermanos, cómo cantamos nuestros himnos, cómo cantamos las canciones en la iglesia. Y la verdad, siendo muy honestos, hermanos, nos parecemos a mi amigo que dicen, bueno, aunque mi cara y mi rostro no me acompañen, pero yo estoy muy contento de que Cristo me salvó. Y la verdad es que no estamos ni contentos, ni remotamente cerca de estar contentos. Y lo hacemos por un formalismo, lo hacemos por un hábito, lo hacemos como cuando alguien nos dice, che, ¿cómo andás? Bien. Ah, buenísimo, aun cuando sabemos que no andamos nada bien, ¿verdad? Entonces, es un formalismo ya, es un costumbrismo, un convencionalismo nada más. Y lo mismo sucede, hermanos y hermanas, en la vida cristiana. Si nosotros no crecemos, si no todos los días nos ponemos a abrir al regalo y contemplar el regalo y volver a sentir la emoción de lo que significa abrir un regalo, entonces solamente seremos personas profundamente religiosas, profundamente legalistas, seremos personas que nos creeremos profundamente piadosas, pero que en la práctica, hermanos, seguiremos siendo unos peticitos espirituales, ¿verdad? Unos pigmeos espirituales. Y será realidad esa frase de mi amigo que dijo, aunque mi cara y mi rostro no lo demuestren, estoy muy contento. Así que eh, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir reflexionando día a día sobre nuestra espiritualidad. La clase pasada, una de ustedes, alumna, mencionaba, decía, bueno, ¿cómo hacerle? ¿No es cierto? Porque yo amanezco bien, pero el prójimo no acompaña mucho. Esta es una frase que siempre me ha causado risa decir, ay Señor, vos me pedís que ame a mi prójimo, pero el prójimo no colabora mucho. Y, y entonces como que te cambia el día, ¿no? Uno amanece, porque nos pasa a todos, uno amanece así en modo zen, en modo tranqui, ¿no? En modo de que, ay, no, hoy voy a disfrutar el día, pero el prójimo no colabora. Y, y te saca del eje, y te saca de control, y te saca de este crecimiento, y te coloca en esa decisión personal de decir, o reviento para este lado, o trato de vivirlo desde mi entendimiento de la espiritualidad con Dios. Tenemos esos dos grandes decisiones. Y depende de cada uno, ¿eh? Y depende de cada uno. Así que, ¿cuál es el secreto para poder establecer una espiritualidad en crecimiento y en equilibrio? ¿Cuál es la fórmula que nos permite Dios, que nos enseña Dios para que cuando el prójimo no colabore o para cuando nosotros mismos no colaboremos
en nuestro acercamiento y en nuestra rendición plena con Dios, entonces tenemos que seguir un programa. Tenemos que dar un seguimiento, ¿no? Usted recuerda cuando tuvo su hijo, su hija, ¿no? ¿Por qué iba después de que el bebé nació por lo menos una vez al pediatra? ¿Por qué? Bueno, principalmente a los hijos primeros. Ya los que somos terceros, cuartos, ya ni al pediatra llegábamos, hermanos. Nos daban cualquier cosa en la casa. Pero el primer hijo, no. Puntualmente, la pediatra o el pediatra decía, bueno, tal fecha quiero que vengan para consulta. Y nosotros digo, bueno, ustedes iban y los llevaban, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era necesario revisar su crecimiento. Si todo iba bien, si todo iba bien. Hoy mismo, si nosotros vamos al médico, la próxima consulta es dentro de un mes. ¿Por qué vamos? Porque necesitamos revisar que todo esté bien, que todo esté en orden. El problema es que esto no lo aplicamos en la vida espiritual. Nosotros no revisamos nuestra vida espiritual, no la revisamos. No tenemos un programa de revisión. Por dos cosas. Una, por fiaquentos. Debemos reconocer que por fiaquentos no tenemos un programa establecido que nos permita hacer como una revisión de nuestra estatura espiritual. No nos interesa, hay un montón de cosas por cumplir, por ver. Y, y pasa también mucho, hermanos, la segunda causa por cultura. Los latinoamericanos no estamos acostumbrados a nuestros procesos de revisión. No así los europeos, no así los norteamericanos. Ellos son mucho más disciplinados, ¿verdad? Mucho más disciplinados. El norteamericano tiene una conducta más de así, ¿viste? El europeo también es más de marchar como al ritmo del tambor. El latino, todos nosotros somos latinos, no, hermano, nosotros vivimos al día y como salga y hoy hacemos una cosa, mañana hacemos otra y nos metemos en mil y un problemas que evidentemente no nos permite por cultura hacerlo, ¿no? Hacerlo. Desgraciadamente, ese concepto de que somos países tercermundistas en algunas ocasiones, ¿no? Viene por esta situación de que el latino, nosotros, no nos establecemos metas, no nos establecemos programas, no somos disciplinados. Y en aras de la verdad, en muchos casos es así. Ahora, usted me dirá, bueno, yo soy disciplinado en muchas cosas. Y sí, en casa tengo una persona que es redisciplinada y cuando se aplica en hacer algo, lo cumple a rajatabla. Pero hay otras cosas que no. Hay otras cosas que uno deja ahí a los tumbos. Ahora, por qué nosotros no estamos preocupados por medir nuestra estatura espiritual? ¿Por qué no estamos preocupados por darle un seguimiento a nuestra relación con Dios? Puede ser que nosotros pensemos que el termómetro que tenemos para medir la intensidad de nuestra relación con Dios sea los sábados. Pero eso es legalismo, hermanos. Eso es religiosidad. Si alguien piensa que puede medir su relación con Dios porque va todos los sábados a la iglesia, sin prejuzgar, yo no soy nadie para prejuzgar, pero sin prejuzgar, muchas veces, y lo digo por experiencia, a veces va el cuerpo al templo. El cuerpo está en el templo. El cuerpo, cuando le dice el director, pónganse de pie, el cuerpo se pone de pie. Cuando el director dice, vamos a orar, el cuerpo cierra los ojos. Pero el espíritu está muy lejos, muy lejos. No estamos allí. Estamos en otras cosas, estamos pensando en otras cosas. Cuando nos piden que oremos para las ofrendas, nosotros cerramos los ojos, pero nunca estamos pensando en la oración. No estamos escuchando al que ora ni tampoco estamos escuchando o diciendo la oración que puede y deben hacer de nuestros corazones. Bueno, el propósito de estas dos clases, hermanos, después de esta larguísima introducción,
pero que me permite plantear a ustedes la urgencia y la importancia que tiene el hecho de que como personas espirituales tengamos el compromiso y sobre todo la responsabilidad de crecer. Bueno, necesitamos sí o sí buscar un programa, tener un instrumento, una herramienta que nos permita decir, che, mira, creo que hoy crecí espiritualmente. O que nos demos cuenta y digamos, che, sigo siendo un enanito espiritual, un bebé espiritual, que es lo que menos queremos. Ustedes van a dejar este seminario, hermanos queridos y hermanas queridas, con un montón de conocimientos, con un montón de ilusiones y desilusiones, ¿no? Seguramente el seminario puede ser bueno en algunas cosas, en algunas tal vez falló, porque bueno, estamos ahí reinventándonos cada día. Pero después de esto, ustedes tendrán que nadar solos, tendrán que enfrentar la realidad de su ministerio y de su servicio a la iglesia solos, diríamos, ¿no? Ya no habrá esto por lo pronto de que tengan que conectarse a una clase, que tengan que revisar una grabación, que tengan que hacer una tarea. Ahora a ustedes les toca hacer. Pero me preocupa, hermanos, que mis alumnos y que el profesor, después de que termine esto, no estemos a la altura de las circunstancias que la iglesia demanda, no estemos a la altura de desarrollar programas, proyectos espirituales que nacen de una vida espiritual. Me preocupa que ustedes cuando egresen, ¿verdad? No sean gigantes espirituales. Me preocupa que ustedes sigan siendo peticitos, voy a decirlo con cariño, peticitos espirituales. Y esta preocupación no es solamente para ustedes, para mí igual. Me preocupa que lo que yo pueda hacer en la iglesia no venga de una persona que crea que tiene el poder espiritual y que tiene la unción del Espíritu Santo y que todos los días se esfuerza en ir cambiando algunas cosas, en ir sujetando otras. En algunas cosas, la bestia que hay dentro de mí se sale de la jaula, ¿viste? Se sale de la jaula y empieza a romper cosas y empieza a crear lío y yo tengo que volver a agarrar esa bestia, ¿no? Y volverla a meter a la jaula para someterla al señorío de Cristo. Entonces, anhelo, hermanos y hermanas, como pastor, como director del seminario, como líder de la iglesia, como su amigo, como su hermano, anhelo que no solo el hecho de que estén en el seminario consideren que puedan ser personas espirituales, anhelo que cuando salgan del seminario ustedes se conviertan en gigantes espirituales, en personas con poder, en personas que digan, mi cara y mi rostro sí demuestran que el regalo de la salvación está allí. Eso anhelo. Ojalá podamos cumplirlos, ojalá y ustedes sean motivos de chispas espirituales en sus congregaciones. No deseo que ninguno de ustedes sea una piedra de tropiezo en sus congregaciones. No deseo que ninguno de ustedes sea alguien que le dé problema a sus pastores, a sus líderes. No deseo, hermanos, que ustedes reaccionen de manera carnal ante una injusticia, porque existen las injusticias. Pero nadie puede reaccionar de manera carnal ni vengativa ante una injusticia que nosotros, ¿no? Mía es la venganza, dice el Señor. Entonces, anhelo con todo mi ser que ustedes puedan seguir este instrumento que quiero otorgarles en esta semana para que ustedes lo exploten. Ahora lo van a tener como un instrumento para probar su materia, pero después puede salvarles la vida espiritual y dependerá mucho de ustedes que lo hagan. Voy a compartir la pantalla y voy a guiarme en unas líneas de pensamiento sobre esto. Eh, ¿Cómo podemos crecer?
¿Cómo podemos desarrollar estos dones espirituales que Dios nos ha dado, estos regalos, estos carismas? Y el mayor de ellos, el regalo de la salvación. Bueno, fundamentalmente en algo que nosotros hemos escuchado, a veces hemos dado temas, o a veces ni siquiera escuchamos dentro de nuestras congregaciones, ¿no? Que tiene que ver con las disciplinas espirituales. Lo dije al principio, hermanos, no estamos acostumbrados a ser disciplinados en algunas cosas, pero en las cuestiones espirituales no estamos. No hemos sido preparados, no hay programas de estos en nuestras congregaciones. No nos lo dicen o nos lo comparten en los prebautismales e incluso en los grupos de discipulado que se tienen después del prebautismal, ¿no es cierto? Cuando ya se bautizan y los maestros y maestras consagradas comparten y todos decimos, bueno, hay que trabajar y les damos citas y les damos textos y les damos un montón de cosas, pero no hay un programa específico que nos ayude a desarrollar lo que es una disciplina. Eh, Básicamente, hermanos, las disciplinas son eso, son formas, son métodos, son medios que nos permiten alcanzar la espiritualidad cada día más plena, cada día más consciente de lo que significa ser espiritual. Y en ese sentido, hermanos y hermanas queridos, lo que yo les voy a otorgar es una hoja de guía espiritual que nos va a permitir medir de manera concreta, ¿verdad? De manera concreta nuestro crecimiento espiritual. No es subjetivo. Cada uno va a medir su propio crecimiento espiritual, ¿verdad? Y se va a dar cuenta que tanto está creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Y lo vamos a tener que hacer a través de las disciplinas. Hay que disciplinarnos. Si no, no vamos a poder lograr muchas cosas, hermanos y hermanas. Bien, hay una frase que tiene que ver con qué es una disciplina espiritual. ¿Qué es una disciplina? Que al igual que los dones, cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, la pregunta fundamental es, ¿qué es mi don? ¿Cuál es mi don? Y estamos batallando con eso. Ahora, cuando hablamos de disciplinas, siempre decimos, ¿qué es una disciplina espiritual? Bueno, aquí les traigo una definición muy sencilla, una definición muy práctica que nos va a acompañar durante esta semana. Dice que la disciplina espiritual es el entrenamiento que espera producir. El entrenamiento que espera producir. Bueno, todos saben lo que significa entrenar, ¿no? En algún momento de nuestra vida, cuando éramos jóvenes o qué sé yo, hoy mismo, siempre tuvimos la idea de entrenar, ¿no? Un deporte, alguna disciplina deportiva, qué sé yo, no sé. Ir al gym, ¿no? Y entonces, hoy, por ejemplo, cuando alguien va al gym, ay, ¿por qué vos vas al gym? Porque quiero bajar la panza, ¿no? Es decir, estoy esperando que se produzca algo, ¿no? ¿Por qué corres todas las mañanas? Porque quiero estar en el día más tranqui, ¿no? O porque quiero cuidar mi salud. Bueno, estás haciendo ese entrenamiento porque deseas que algo se produzca en tu vida. El atleta que compite en los Juegos Olímpicos, por qué entrenas tanto? Porque haces un montón de cosas, porque quiero una medalla olímpica. Bueno, esperas producir algo. Pero este producir, hermanos, este lograr un fruto, no viene de la nada, viene de un entrenamiento. Un entrenamiento que depende de lo que usted quiera hacer. Y yo decía, cuando uno dice, no, ahora voy a caminar. Bueno, el primer día uno va y dice, listo, camina. ¡Ay, qué lindo se siente! Que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Al siguiente día, bueno, vamos a caminar. Tal. Al tercer día, no, está frío, está lloviendo, voy mañana, ¿no? Les estoy dando mi testimonio personal. Y al final uno dice, no, ya no quiero más caminar. ¿Por qué? Porque entrenar
duele y hay que saber que duele entrenar, que tiene su precio, que tiene su costo, hasta en tanto nos haga un hábito. Entonces, eh, una disciplina es entrenar porque queremos que algo pase, porque queremos algo lindo. ¿Por qué vas al gym? Porque, quiero marcar el cuerpo. Bueno, eso querés. Ok. Siguiendo el orden de ideas de la definición, dice el entrenamiento que espera producir un carácter específico o un patrón de comportamiento. Aquí nos enfocamos ya hacia lo espiritual. ¿Qué queremos producir si practicamos disciplinas espirituales? Pues un carácter espiritual, una reacción espiritual. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo, cuando escribe a la carta a los filipenses, en el capítulo 2 dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál es el propósito de querer entrenar, hermanos, espiritualmente? Es porque queremos tener el carácter de Cristo. Ese es el propósito. Esa es la idea. Entonces, anhelamos que aunque el prójimo no colabore mucho, nuestro carácter pueda reflejar el carácter de Cristo, porque con el Señor Jesús hubo muchos prójimos que no ayudaron en nada, ¿no? Fueron terribles, pero Él se comportó de otra manera, que ese es lo otro, ¿no? El patrón de comportamiento. ¿Qué es una disciplina espiritual? Es algo que nos va a ayudar a tener un carácter más afable, más amable, más condescendiente, más tolerante, pero también más firme, más convencido, más en línea de querer reaccionar, ¿no? Con nuestro comportamiento, eh, sin ofender, sin lastimar, sin maldecir, sin tener que buscar venganza, consciente o inconsciente, porque mi comportamiento tiene que reflejar a Cristo. Hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que, disciplinas espirituales, hermanos, si nosotros queremos tener un comportamiento diferente, una reacción diferente, necesitamos entrenar. Quien no, quienes no tenemos esto y seguimos reaccionando de una manera carnal, instintiva, reaccionaria, eh, cuando nuestro carácter sigue siendo re complicado, es porque no estamos entrenando. Y porque no estamos queriendo pagar el precio, el costo de lo que eso significa. ¿Se dan cuenta? La importancia que tiene el hecho de tomar conciencia, hermanos y hermanas queridos, que si nuestro proceso de crecimiento espiritual está siendo dinámico, está siendo ascendente o se quedó estancado. Y por eso es que seguimos batallando con un montón de cosas. En nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones de iglesia, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones sociales, etcétera, etcétera. ¿Cuántos cristianos que sin juzgar y sin prejuzgar, porque ya nos dimos cuenta que nosotros no estamos siendo muy interesados en entrenar, pero cuántos cristianos los sábados en nuestras congregaciones se sientan y no están siguiendo un plan de crecimiento espiritual? Por eso tenemos los problemas que tenemos. ¿Cuántas familias, cuántos esposos, cuántas esposas, matrimonios, cuántos padres con sus hijos desarrollan programas de crecimiento espiritual? Es interesante ver cómo los padres, cuando reciben la boleta de sus hijos o la libreta de calificaciones de sus hijos,
toman acciones para o felicitar o apuntalar algo, porque la maestra dice, mire, su hijo está reprobado en esto, en aquello, ¿y usted qué hace? Entonces se pone las pilas. Bueno, se pone, se pone enojada, le reta al hijo, ¿no? Pero después dice, no, a ver, sentate, trae tu cuaderno, trae el libro, trae esto, trae el otro, yo me voy a sentar con vos para enseñarte. A ver, ¿qué dice acá? ¿Cuánto es 2 más 2? Y estamos involucrados en el entrenamiento de crecimiento intelectual de nuestros hijos. ¿Por qué no hacemos eso mismo con nuestros hijos en casa? No, pocos, no voy a decir, no voy a generalizar. Pocas familias tienen programas de entrenamiento espiritual que dice el papá, dice la mamá, a ver, este día de la semana, este momento vamos a aprovechar para sentarnos en la mesa. A ver, traigan si en la escuelita de niños ustedes tienen su cuaderno de trabajo, bueno, tráiganlo. Si tienen su escuela sabática, tráiganla. Si tienen algo, o vamos a recordar el sermón que hubo el sábado pasado. No tenemos eso. Y miren que la boleta o la libreta de calificaciones de muchos de nosotros está en rojo, ¿eh? Eh, No, no hablo por nadie en particular, hablo por mí. Está en rojo, pero no estamos haciendo nada por cambiar esa realidad. ¿Se dan cuenta? No estamos haciendo nada. No hay no hay esa forma que nos permita a nosotros evaluarnos, evaluar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, de que estamos creciendo. Por eso es que todos estamos re enfermos. Ahora, esta es nuestra realidad, hermanos y hermanas queridos. Si alguno de ustedes me dice, pastor, para un poco, yo sí, nosotros tenemos un plan de seguimiento de crecimiento espiritual en nuestra familia. O yo, deja la familia, personalmente. No, no tenemos un programa de crecimiento. Comemos de aquí, comemos de allá, comemos de acullá, pero ahí vamos los sábados, nos metemos en un montón de actividades, tanto el sábado en la iglesia, entre semana, en los Zoom, en los grupos, etcétera. Pero hermano, no sabemos ni cómo andamos de triglicéridos, ni de glucosa, ni de presión, ni de nada. No sabemos nada de eso. Bueno, lo mismo sucede con esto. Bien, pero como dije, no es fácil el entrenamiento. Al principio va a ser muy lindo. Ah, sí, vamos a hacer, sí, metámosle ficha, ¿no? Que es lo que pasó hace 3 años cuando vimos Espiritualidad Cristiana uno. Les dije muchos consejos, que dijimos, sí, sí, vamos a hacer. En esencia, pues muchos nos metimos tanto en las cosas de Dios que dejamos de conocer la voz de Dios. Bien, cierro entonces esta gran introducción que nos permite ubicarnos en esto. Voy a compartir con ustedes, hermanos y hermanas queridos, ¿cómo les diré? Como que los títulos, las acciones, no son todas, ojo, no son todas, las acciones que nos van a permitir a nosotros ir como un termómetro, ¿verdad? Identificando en dónde estamos bien, en dónde estamos mal, dónde hemos crecido, dónde no hemos crecido, dónde podremos nosotros mayor atención, dónde tenemos que sentarnos a reflexionar y decir, esto tengo que cambiar. ¿Ok? Muy bien. El primer termómetro que les manifiesto es algo que hemos dicho, hermanos y hermanas, hasta la saciedad, hasta la saciedad. Pero paradójicamente, aunque lo hemos dicho hasta la saciedad, no solo en el seminario, sino también en la iglesia, en los sermones, en mil lados, ¿verdad? ¿Qué nos han dicho? Lee la Biblia, lee la palabra, lee, abre tu Biblia, abre esto, abre lo otro, ¿no es cierto? En fin, eh, yo le digo a mi iglesia cuando predico, hermanos, lean la palabra, no solo traigan su Biblia.
hay cristianos ya que ni a la iglesia van con su Biblia, ¿verdad? Yo no juzgo si alguien predica con tablet o predica con un celular y no lleva su Biblia. No, no lo juzgo, porque, a ver, ¿cómo se llama? La forma es lo de menos, ¿no? Lo que digo es que estamos creando una generación o somos parte de una generación que desconocemos de la palabra, para no usar una palabra mucho más fuerte que puede significar, somos muy ignorantes de las escrituras, muy ignorantes. Y mire que yo nací en la cuna cristiana. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque no tenemos un plan, hermanos, hermanas. Porque no tenemos un plan. Porque, a ver, aquí al menos en Argentina nos compramos un almanaque que todos los días viene con un texto de la Biblia. Sé de cristianos, incluido yo, que de vez en cuando leemos el almanaque y leemos la cita bíblica que está allí. Ya vemos muchos más cristianos que cuando leemos la cita, listo, la leemos, pero nunca la pensamos, nunca la reflexionamos, nunca la tomamos como nuestra, nunca la tomamos como nuestra. ¿Por qué seguimos siendo tan, por qué la palabra sigue siendo tan desconocida para los cristianos, para nosotros mismos? ¿Por qué, cómo les puedo decir, hermanos? Miren, yo estudié una carrera en la universidad que tenía que beberme y aprenderme un montón de cosas, hermanos, un montón. Códigos, leyes, artículos, ¿no? Jurisprudencias, tratados internacionales, etcétera, y habría que aprendérselos de memoria, pero cuando alguien me preguntaba algo de la Biblia, digo, mira, no sé dónde está. Por algún lado escuché que ahí estaba, pero la verdad que no tengo ni idea dónde está, ni dónde dice eso, ni dónde dice el otro, ni nada por el estilo. Estamos creando y seguimos formando y venimos de una generación, hermanos, muy ignorantes de la palabra. Sigue habiendo cristianos que dicen, ¿sabe qué? Voy a traer a mi pastor para que te explique, porque la verdad que yo no sabría explicarte. No sé ni dónde está la Biblia. Seguimos habiendo cristianos, hermanos, que no encontramos los libros de la Biblia, que no sabemos a qué género pertenecen, por qué se escribieron, quién los escribió, cuándo se escribieron. Es algo desconocido, no sabemos cuál es el mensaje fundamental del texto bíblico. Y entonces sabemos predicadores que cuando predicamos tomamos un versículo del profeta Isaías, otro versículo de Apocalipsis, el otro versículo de Filemón, el otro versículo del libro de Números, armamos todo uno, pero nunca tenemos una pálida idea de que el texto bíblico es una unidad y que no podemos sacar de acá, de allá y armar una teología, un sermón, una reflexión sin tener un conocimiento total de la palabra. ¿Por qué nuestros jóvenes hoy se esfuerzan en conocerse de memoria los que están estudiando libros de medicina, libros de abogacía, libros de arquitectura, libros de no sé qué, lo que sea, no importa? O hermanas que se aprenden de memoria las recetas de cocina porque les encanta, ¿no es cierto? Porque nosotros seguimos sin conocer la palabra, sin aprendérnosla, sin memorizárnosla. Fíjense, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos de nosotros podemos citar la escritura sin tener la Biblia abierta en nuestras manos? A ver, soy muy carente en eso, porque a mí los números me fallan, ¿no? Pero no se trata de saber exactamente el capítulo y el versículo. Me ha pasado que a veces le pifio, ¿no? Y digo otro capítulo, otro versículo, pero yo tengo muy claro ese texto y lo tengo acá porque he aprendido la palabra y sé dónde está. Y si me dan la Biblia, yo se los encuentro al toque, ¿no es cierto? Diga, que yo sé que estaba en la Biblia y va a estar porque está allí. Entonces, pero hoy, habla con un adolescente y dice, "Che, búscame el libro de Abdías.
Decirle a un jovencito, a ver, búscame Filemón, ¿no? Decirle a un hermano adulto, hermano, explíqueme por favor, ¿qué es para usted? ¿Qué significa el Apocalipsis para usted? Y seguimos pensando, como lo vemos en la otra clase, ¿no es cierto? Que el Apocalipsis es un libro de miedo, de terror, de angustia, porque estamos con un profundo desconocimiento en la palabra. Hermanos, alumnos y alumnas, se los digo con todo cariño, con todo respeto y con toda decisión y con toda firmeza. Si ustedes no aprenden la palabra, hermanos, yo digo, vamos dedicándonos a otra cosa, vamos haciendo otra cosa. De verdad, hermanos. Yo renunciaría a mis ministerios y a mis liderazgos y a todo lo que hago porque no estaría compartiendo correctamente desde mi experiencia una práctica, un entrenamiento que es fundamentalísimo. De verdad, hermanos, con mucho cariño lo digo, ¿verdad? Ustedes saben que para algunas cosas yo soy bien relajado, pero para otras, como esta, yo soy bien decidido. Nadie puede ejercer un ministerio en la iglesia, cualquiera que éste sea. Incluso como miembro de iglesia, usted me dice, pero pastor, yo ni soy líder, yo ni predico, yo no dirijo. Aún siendo miembro de iglesia, si usted no está comprometido con la palabra y con el crecimiento de la palabra, hermano, dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. De verdad, dediquémonos a otra cosa. Hagamos cualquier otra cosa menos a creernos hijos e hijas de Dios. Porque los hijos e hijas de Dios van a crecer, van a entrenar, porque solo la palabra produce en nosotros frutos. Lo he dicho incansablemente. ¿Cómo derrotó Jesús a Satanás en el relato del desierto? ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo lo derrotó? ¿Cómo Jesús tomó una actitud espiritual? Pues citando la palabra. ¿Por qué nosotros seguimos actuando, hablando, contestando como contestamos? Porque no conocemos la palabra, hermano. No conocemos la palabra. Yo como digo en los talleres que doy sobre el tema, aun cuando nosotros oramos, hermanos, si nosotros leyéramos la palabra, tendríamos un montón de expresiones bíblicas para referirnos a Dios. Montón, un montón, un montón, un montón, un montón. De formas en las cuales nosotros podríamos referirnos a Dios, hablar con Dios, comunicarnos con Él. Pero nuestro rezo, pues ya nada más queda en la misma oración siempre, ¿no es cierto? La misma oración. Pero no tenemos vocabulario, no tenemos palabras, no tenemos frases, no tenemos sentido bíblico para referirnos a Dios. Así que el primer termómetro que nos permite saber si nosotros estamos creciendo es qué tanto de verdad estamos conociendo la palabra. Y el encuentro con la palabra tiene 5 momentos, hermanos. Si alguien que está por allí me quiere ayudar a leer, voy a poner algunas citas para que ustedes vean el proceso gradual que tiene el hecho de nuestro encuentro con la palabra. ¿No? Vean que es muy dinámico, muy dinámico. Si nosotros queremos crecer en este entrenamiento de disciplina espiritual de leer la palabra, lo primero que tenemos que hacer en esto es lo que dice Romanos 10:17. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, esta cita? Si son tan amables. Romanos 10:17. Permiso. Y sí, pero gracias, Nati. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Gracias, Nati. ¿Se dan cuenta, hermanos, en un versiculito re chiquitito que nos cuesta más trabajo encontrarlo que leerlo? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
¿Cuál es lo primero que nosotros tenemos que hacer, hermanos, para ir creciendo en el encuentro con la palabra? Oír. Hay que oír la palabra. No otra cosa más que oírla. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, cuando usted va a la iglesia y no le toca predicar, usted está sentado, ¿qué está haciendo? Está escuchando la palabra. Hay que oírla, hay que armonizar este sentido que tenemos, ¿verdad? Este sentido del oído que tenemos, hay que armonizarlo con palabras bíblicas. ¿Va? Hasta aquí no leemos la Biblia, no la abrimos, solamente necesitamos escuchar. Por eso es importante que cada vez que usted pueda asistir o concurrir a algún lugar donde se esté diciendo sana doctrina, déjenme decirlo en ese término, escuche, 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 escuche. Pare el oído y escuche. La fe viene por el oír y el oír, la palabra de Dios viene por el oír. Hoy en día incluso, hermanos y hermanas queridos, hay metas en YouTube, por ejemplo, y hoy hay personas que nos hacen el favor de leernos la Biblia. Entonces póngale, por ejemplo, lectura del Evangelio de Marcos. Bueno, cómprese unos audífonos o mientras esté cocinando, mientras esté lavando, escuche, 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 escuche. Y luego ponga otro libro en la Biblia y luego ponga tal vez a un predicador de la iglesia, qué sé yo, no sé. Escuche, solo hay que oír. Porque de alguna manera, hermanos, nuestro cerebro va a empezar a retener cosas inconscientemente. Escuche la palabra. Audio, creo que se llama audio de la Biblia, algo así. Escuche la palabra. Óigala. Ese es el primer paso. Ahora, muchos dirán, bueno, ya, listo. Con esto yo ya estoy creciendo en la palabra de Dios. No, 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 no. Ese es el primer momento que nosotros tenemos de encuentro con la palabra. ¿Mm? Porque después tenemos que ir creciendo. Ok, ya le estoy escuchando, estuvo re lindo. Ay, sí. De verdad, hermanos, hagan eso mientras estén cocinando, pongan su celular o yendo al trabajo. No sé, pongan, hoy ya hay mucha esta facilidad. Gracias a Dios ya tenemos mucho esto de la tecnología que nos permite escuchar. Insisto, tal vez usted esté pensando en mil cosas, pero usted está escuchando. Inconscientemente, inconscientemente usted va a estar captando palabras, frases, mensajes, etcétera, que van a estar ahí guardaditos en su mente y que algún día los va a necesitar. ¿Ok? Bueno, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que ir al segundo paso. ¿Alguien me ayuda a leer esta cita de Apocalipsis 1:3? Permiso. Por favor, Amanda, gracias. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gracias, Amanda, muy amable. ¿Qué dice? Lo primero que le importa o le interesa al escritor de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Hay que leer. Lo segundo que viene, hermanos, es que necesitamos desarrollar el hábito de la lectura. Aquí ya se complicó la cosa, ¿no es cierto? Ay, qué flojera. Somos un país, hermanos, donde no estamos acostumbrados a leer. Por eso es un grave problema que tenemos los mal llamados, mal llamados países tercermundistas. No leemos, hermanos. Y por eso les dije al principio, con mucho cariño y respeto, ¿por qué no practicamos disciplinas espirituales por fiaquentos? Porque nos da pereza. Ay, no, pastor, yo póngame, pero no me ponga a leer, porque a mí no me gusta leer. Y entonces, ¿cómo le va a hacer? No, escucho la palabra, pero la Biblia dice, bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Porque leer, hermanos,
nos permite hacer uso del otro sentido. Uno ya está trabajando, o sea, ahora estaba escuchando, escuchando, escuchando. Pero ahora el sentido de la vista es fundamentalísimo porque de esa manera, de manera consciente, los ojos o la mirada le dice al cerebro que algo lindo está leyendo. Entonces el cerebro va a reaccionar. ¿Me explico? Y necesitamos leer la palabra. Necesitamos, hermanos, tomar un tiempo y decir, bueno, hoy voy a leer la palabra. Incluso, la verdad que nunca lo he hecho, pero sé de algunos hermanos que en sus Biblias, en la parte de atrás, hay Biblias que dicen plan de estudio para la lectura de la Biblia en todo un año. Usa ese plan, úselo, lea la palabra. Según ese plan, usted no ocupa más de, no sé, media hora tal vez, todos los días. Pero hay que leer la Biblia, porque de alguna manera, cuando uno empieza a leer, uno dice, ¿en serio? Yo no sabía que eso estaba escrito aquí en la Biblia. Yo no sabía que esto había pasado, pero mira, ahora lo estoy leyendo. No permita que nadie otro le lea. Solo si tiene problema a la vista, obvio, hermano, de eso queda clarísimo, ¿no? Estoy hablando en términos muy generalísimos. Usted tiene que tomar su Biblia y tiene que leer. Ahora, ¿qué le aconsejo en esto? Siempre lea la misma Biblia que usted ha usado. Eso es un consejo que le doy. Porque a veces uno dice, agarro esta Biblia para leer hoy, y, o no sé, lee Reina Valera 60. Y mañana, voy a agarrar ahora la NTV. Y pasado, no, hoy voy a agarrar la de las Américas. Y luego la de Jerusalén. Hasta este momento, hasta este punto que vamos, ¿no? De esto, yo le sugiero que siempre tome su propia Biblia para leer. La que le acompaña siempre, no cambie de Biblia. Ya les he enseñado mi Biblia revijita y está toda, casi tiene 30 años, la Biblia conmigo y, y uso esa para leer, ¿no? Entonces, yo ya sé mi Biblia. Bueno, ese es un problemón porque a veces cuando me dan otra Biblia, yo digo, ay, yo no sé dónde está, porque yo mi Biblia casi sé en qué parte y en qué columna y si está arriba, abajo, en medio, a un lado. Entonces, lo segundo que hay que hacer, hermanos, es leer. Supere esa mentalidad que tenemos. Ay, no me gusta leer, supérela, quítela. No sé, pídala a Dios, ¿no? Que le permita leer. Hoy estoy hablando de la Biblia, pero si usted puede leer otras cosas, léalas. Yo no sé en qué clase les dije, por favor, lean cualquier cosa, lean novelas, lean obras literarias, lean las noticias, lean, no sé, alguna revista de moda, lo que sea, pero lean lo que les llame la atención, pero lean. Hermano, la lectura abre nuestra mente y mucho más la lectura de la palabra de Dios. Entonces, no se quede con escuchar. Entonces, tal vez un día usted dice, hoy voy a escuchar el Evangelio de Juan. Bueno, ponga su YouTube, ponga total, lee el Evangelio de Juan. Pero todos los días usted va a tener que decir, no, hoy me voy a sentar, es un matecito, un cafecito, ¿no? Y voy a leer solo un capítulo de la Biblia. Listo, y está. Solo leer. O busquen las Biblias estas que tienen programas de lectura de la Biblia todo un año y siga ese plan. Sigue ese plan. Y usted dice, bueno, listo, ya, y ahora sí conozco la Biblia perfectamente, porque ya la escuché, ya casi me la sé todo, porque ya la escuché y ahora ya la leí, bueno, listo. Muchos cristianos, la gran mayoría de los cristianos, hermanos, nos quedamos con eso. Bueno, ya leí viste en el almanaque o en el calendario que dice día tal, cita tal, bueno, ya leí, listo. Ya crecí en la palabra de Dios. No, 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 no. Necesitamos hacer algo más. ¿Alguien me ayuda a leer esta parte de escritura, hermano, de Esdras, el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10?
porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Gracias, gracias, Nati. ¿Cuál creen que sea el tercer paso basados en este texto que Nati acaba de leer? La primera es oír, el segundo es leer. ¿Cuál creen que sea el tercero? El tercero, hermanos, es estudiar. Esdras había preparado su corazón para enseñar, para transmitir, pero para eso necesitamos estudiar la palabra. Ustedes lo están haciendo durante estos 3 años. Hemos estudiado la palabra, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno le empieza a oír la palabra y uno agarra la Biblia y le empieza a leer, dice, a ver, para una cosa, esto yo ya lo había escuchado. Ah, ahora lo estoy leyendo. Ah, buenísimo, pero para un poco. Esto que yo estoy leyendo, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? ¿No? Me pasó mucho ahora en el sermón del sábado aquí en la iglesia y miren que yo di la materia de Hechos de los Apóstoles, fíjense. Y hay una palabra acá que creo que nos saltamos cuando hicimos el análisis de Hechos 5, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, y eh, hay hay un versículo que dice, versículo 20, el capítulo 5 versículo 20, que me hizo mucho ruido y que es mi propósito de esta semana estudiar esta frase que dice, id, cuando metieron a la cárcel a Pedro y a Juan, y el versículo 20 dice, id y puestos en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué significa eso? Y se pusieron al templo, fueron al templo, y dice el texto bíblico, y empezaron a anunciar todas las palabras de esta vida. Cuando ve el conjunto de la narrativa, hay algo que no me cierra. Entonces yo me puse a pensar, a pensar, a pensar, digo, palabras de esta vida. ¿Qué? A ver. Y cuando uno ve después el discurso de Pedro y de Juan, necesita uno entender un montón de cosas. Entonces, la Biblia hay que estudiarla. Cuando usted va leyéndola, hay cosas que dicen, a ver, para un poco, ¿viste? Ya dejas de leer la Biblia como recetas de cocina y te pones a pensar un poco y decir, ok, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Qué significa esta expresión? Entonces, lo siguiente es estudiarla, hacer un alto y estudiarla. Ahora, nos quedamos ahí, como, bueno, listo, ya. Ya descubrí qué significa esa frase, ¿no? Ya oí, ya leí, ya estudié, listo, con eso tengo. No. ¿Alguien me ayuda a leer esta cuarta parte? Salmo 119 del 9 al 11, por favor. Permiso. Por favor, gracias. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gracias, gracias, Amanda querida. ¿Cuál creen entonces que ahora sería el siguiente nivel para nuestro encuentro con la palabra? Vimos que el Guardar, primero fue oír, el segundo es leer, estudiar, y ahora, con base guardar, en guardar la palabra en el corazón y guardar la palabra en ejecutarla. el corazón, que vendría a ser, necesitamos memorizar la palabra. ¿Con qué limpiará, joven, su camino? Con guardar la palabra. ¿Dónde la guarda uno la palabra? Materialmente, hermanos.
¿Dónde la guarda uno la palabra? Pues en la En la mente. mente y en el corazón. Claro, claro. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para que esté guardada en la mente y en el corazón y memorizarla? Tenemos que aprender a memorizar la palabra, hermanos y hermanas. Y eso es por eso con la disciplina que uno desarrolla con los años. Habemos hermanos que no sabemos solamente Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O San Juan 3:16, que a veces son los más comunes, ¿no? Pero le pregunto a usted, no me conteste, pero le pregunto, ¿cuánto usted sabe de memoria las escrituras? Ay, no, a ver, es que yo soy re malo para memorizar. No, es porque usted no ha hecho los tres primeros pasos anteriores. Por eso es re malo para memorizar. Pero la memoria es maravillosa. La memoria es un prodigio de Dios. Créamelo, que se lo va a aprender de memoria. Entonces tenemos que memorizar la palabra, hermanos, para que cuando nosotros tengamos alguna acción, la palabra venga a nuestra memoria, ¿verdad? Y diga, no, para. Dijo Santiago, de una canilla no puede salir, o una llave, no dice canilla, o de una fuente, ¿no? No puede salir agua dulce y agua salada. No puedo con uno los sábados estar diciendo, ay, gloria a Dios, aleluya, Dios te bendiga, te amo, hermano. Y en la semana diciendo, ¿qué? ¿Sos esto? ¿Que sos latro? ¿Que ¿verdad? Y empezar a maldecir a todo mundo. No se puede. ¿Por qué logramos llegar a esto, hermano? Porque la tenemos en la mente, está memorizada. Y entonces la memoria viene, ¿viste? Y entonces empieza a decir, no, para, no, ya está bien. Voy a respirar hasta 5 porque la palabra está en tu mente, la estás memorizando y la estás citando. Yo recuerdo mucho, hermanos, que en los momentos de mayor angustia, ¿verdad? De mi vida, en las noches, cuando ya estaba todo oscuro, no podía prender la luz, y ya, bueno, todos estaban dormidos y demás, yo empezaba a citar las escrituras, empezaba a, a proclamar o a hablar en voz alta los textos que yo me he aprendido, ¿no es cierto? El primer texto que yo me aprendí de memoria fue de niño. No sé cuántos años habré tenido, 6, 7 años me parece. Y hasta la fecha no me olvido. Pero ahora lo estoy estudiando. Ahora entiendo mucho más ese texto de Habacuc 3:20 que dice, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese yo me lo aprendí desde niñito. Ahora, con eso me tengo que quedar. Me tengo que quedar con el de tal manera amó Dios al mundo que da. ¿Me tengo que quedar con eso? No. Usted tiene que aprender. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y fíjense, solo a veces muchos de nosotros solo nos sabemos el primer versículo, el máximo el dos, pero todo el salmo no nos lo sabemos. O el Salmo 24, de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, quién subirá al monte de Jehová, y etcétera, etcétera. Isaías 41:10, que es clasiquísimo, ¿no? No temas, ni desmayes, que yo estoy contigo, ¿no? Que yo soy tu Dios, siempre te sustentaré, etcétera. Hay que memorizarla, porque hermanos, hay momentos en la vida donde nosotros no tenemos la Biblia, no tenemos el iPad, no tenemos el YouTube, no tenemos nada. Solo lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando alguien tiene la palabra en su mente y en su corazón, entonces va a actuar de manera diferente. Pero si no memorizamos la palabra, hermanos, no lo vamos a lograr. ¿Cómo se logra memorizar? Primero oyendo, leyendo, estudiando, y ahí de a poquito, ¿viste? Va quedándose. Ahora, si ustedes se memorizan con capítulo y versículo, estaría buenísimo. Pero si no, aprendan solo a memorizar la palabra. ¿Cuántos dichos de Jesús nosotros no sabemos? ¿Cuántas parábolas de Jesús no las sabemos de memoria? ¿Cuántas de sus frases, de sus acciones no lo sabemos de memoria? Entonces hay que memorizar, hermanos, hermanas. Activemos la mente. De verdad, hermanos queridos, activemos la mente, sacudamos la cabeza y pongamos a trabajar nuestras neuronas y pongamos a trabajar lo que sea necesario para ser sabios en la palabra.
Bueno, finalmente, en esta primera disciplina espiritual o en este primer termómetro espiritual que les estoy compartiendo, está este hermoso salmo que no lo sabemos de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Bueno, si no, son pasajes que hay que aprender a saberlo de memoria. ¿Alguien quiere leerlo, hermanos, hermanas? Que empieza con una hermosa bienaventuranza, ¿no es cierto? Bienaventurado, feliz, dichoso. Eso inicia el versículo 1. Pero el versículo 2 y 3, ¿alguien quiere leer? ¿Cómo es la delicia de la palabra? Bueno, yo lo leo, no se preocupen. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Hay que meditar ahora, hay que respirar la palabra. No voy a hablar mucho de esto porque hay una disciplina espiritual que les voy a enseñar en la siguiente clase que se llama lectura divina, en donde la lectura divina es eso, la meditación, la reflexión, respirar la palabra, hacerla propia. Ahí cambia todo. Así que hermanos y hermanas queridos, en este primer termómetro que les he compartido, en esta primera disciplina espiritual de la cual hemos hablado muchísimo y de la cual seguimos siendo faltantes en el crecimiento de esta disciplina, quien no crezca en esto, hermanos, de verdad, con mucho cariño, dediquémonos a otra cosa, de verdad. Vamos a hacer más daño predicando de algo que ni conocemos que mejor quedarnos callados y demás. Muchos dirán, bueno, entonces yo prefiero quedarme callado y sentarme y no hacer nada. Bueno, es decisión de usted. Es porque usted no sabe la palabra, no conoce la palabra. Pero el que conoce la palabra se va a esforzar todos los días porque sus actos, sus hechos estén vinculados con la palabra, porque usted cite la palabra, porque cuando usted comparta con algún vecino o algo, usted le comparte de memoria la palabra. Mira, la palabra de Dios dice esto, ¿no? La palabra de Dios dice, yo te amé, he dado naciones por tu vida, pueblos a cambio de ti, porque a mis ojos sos de gran estima. Estoy citando al profeta Isaías. Bueno, eso es fundamental. Hermanos, hermanas, alumnos, alumnas, llamo su atención entonces para esta disciplina espiritual y después ya cuando les muestre cómo es la guía de crecimiento espiritual, esto ustedes ya le van a encontrar sentido. ¿Ok? Entonces, primero, por favor, reflexionen esto, mediten esto y hasta acá vamos a dejar la clase. Y en la siguiente clase les voy a compartir las demás disciplinas espirituales o termómetros espirituales por los que tenemos que crecer. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar aquí la clase. Si tienen algún comentario más, vamos a reservarlo para la siguiente clase, porque yo necesito que escuchen todo para tener la idea completa de todo y entonces recién ahí yo me gustaría saber sus opiniones, me gustaría saber sus experiencias, me gustaría saber qué es lo que consideran de todo esto. ¿Ok, hermanos y hermanas? Bueno, pues muchas gracias, gracias por su atención. Nos vemos Dios mediante la próxima clase, que será el día jueves. El jueves, Dios mediante, nos vemos. ¿Ok? Bueno, les mando todo mi cariño, mi abrazo y deseo que Dios les bendiga abundantemente. Cuídense.